actividad tan linda, tan interesante del centenario de Claudio Solá. Él fue pintor, periodista, ayúdenme, poeta, ¿cierto? Y un visionario en realidad, ¿ya? Así que vamos a dedicar este trocito entre mañana y tarde para conversar de lo que fue su vida y su obra. Voy a dejar con ustedes a Víctor Rojas, que va a ser el presentador de la actividad. ¿Ya? Por acá, por acá. Les voy a leer lo que dice un nombre de letra de la región como Orlando Cortés. Quienes lo conocieron saben que era medio del país y poco entusiasta, hasta fome para escribir. Y sin embargo, Claudio Solá se le pegó una cantidad de adjetivos, veanlo, y es la pura verdad. Profesor, periodista, cronista de la vida diaria, recitador, charlista, orador de paraninfos, secretario de pasiones inconfesables, astrólogo, vidente, poeta, cuentista, novelador, sin paulas adquiridas, en fin, era sin reposo en perpetuo movimiento. Y con respecto a su imaginación, frondosa, eufórica, ultrapérica, múltiple. Y es la pura verdad. Para hablar de una criatura como esta, llena de adjetivos, se diría mítica, tendríamos que retrotraernos a los antiguos griegos. Y lo vamos a hacer. Pero antes voy a explicarles que hemos dividido este centenario en la participación de 4 personas que más o menos entre 7 y 10 minutos van a dar su punto de vista sobre Claudio Solá. Cada uno con una persona tan llena de adjetivos y actividad, tiene el peligro de que cuando se habla de una se bifurca la otra. Se habla de un personaje, Solar, y no estamos hablando de Nostradamus, del poeta, estamos hablando del novelista. Entonces vamos a tratar de sortear ese obstáculo y hacer esta jornada. Después de eso vamos a tener unos minutitos en que el público puede contar sus anécdotas o hacer sus comentarios. Entonces dijimos que vamos a retrotraernos a los antiguos griegos, y es verdad, Homero decía ya en la Ilíada que para que haya vino han de haber parras, y para que haya parras tiene que haber hojas, y esas hojas se van permanentemente renovando, tal que así son las generaciones de los hombres, que siempre deben cambiar para que todo siga igual. Siglos después nos enfrentamos a un montón de teóricos. Vino Ortega y Gasset. Ortega y Gasset pensó que las generaciones en el arte demoraban 15 años. Décadas después, Cédric Bois, un estudioso chileno, determinó que para Chile, aunque después su teoría fue expandida a Latinoamérica, las generaciones eran tales iguales y tenían tales características. Por ejemplo, la generación del 38 tenía un fuerte sentido social y ponía su obra al servicio no del arte, al servicio de la denuncia social y de la búsqueda de justicia. Y en cuanto a su vida íntima o familiares, era un poco más desordenado que el resto, pero públicos, no tenían secretos. Por ejemplo, Nicomedes Guzmán, el autor de La sangre y la esperanza, Los hombres oscuros, vivía en Santiago con 2 familias y tenía hijos alternados, porque dormían en las 2 casas, depende de la semana. No había en ellos ningún secreto y la familia no aceptaba. En la fundación del 50, por ejemplo, José Donoso, lo sabrán, escribió Perturbación, Los 3 pájaros de la noche. Tenía una vida, un estilista, quizá el escritor chileno el mejor estilista. Y tenía una vida muy ordenada familiar. Cuando murió, y su hija, adoptada, leyó los diarios de vida, se suicidó porque se le desmoronó el mundo. Este orden era falso. Bueno, este orden del año 50 y este desorden del año 38, esta búsqueda del estilo del año 50 y escribir por servicio social del año 38 marcan también a Claudio Solá, que es una figura que se puede dividir en todo, incluso hasta en eso. Tiene una afiliación extraña. De hecho, fue compadre de Nicomedes Guzmán, Paulino Cacho, tiró monedas en el bautizo, Olaya Vázquez, y fue amigo, muy amigo de Enrique Lafontana, el
el número uno de la generación del 50. En cuanto a su vida personal, bueno, primero está muy afincado en nuestro Valparaíso, que es un personaje de regambre chilena. Vivió con su primer matrimonio, tuvo 2 hijos en Playa Ancha, la principal, digamos, habitación que cambiaba, después con el segundo en Viña, en la Plaza México, y con el tercero y el definitivo se fue a Calera, a Quillón. Como está mucho más familiarizada con él, Ana María Julio, que es poeta, profesora de castellano, magíster y además viuda de Claudio Solá. Entonces vamos a dejarla aquí, ¿no? Y partamos con ella. Señores, tengan ustedes muy buenos días. ¿Se me escucha bien ahí? No, Ahí, ¿se me escucha bien? Hay un lugar en el tiempo, un jardín, donde el rumor de fuentes habla en voz baja a las rosas. Un lugar donde el rumor del agua se va desvaneciendo en el silencio, en el rostro amado que ahora solo vive en la fuente clara del alma que recuerda. Hay un lugar donde el río trae la sempiterna claridad de los parques, en la memoria del agua de esta tarde, en las hojas barridas por el viento. Un jardín donde el tiempo se detiene en el resplandor que esconden los espejos, en la eternidad de la belleza de las cosas perdidas, bajo un paraguas azul con un monograma dorado, una mañana de mayo en Aranjuez, donde un rumor de fuentes habla en voz baja a las rosas. En este lugar tuvimos, bueno, los últimos años fuimos de vacaciones y pasamos por ese lugar hermoso, río. Somos un fragmento de eternidad viviendo una experiencia de vida. Jordan Maxwell. Claudio Solar López, Concepción, 25 de junio de 1926, 16 de junio 2010. Claudio Solar López, escritor, periodista, pintor, profesor de castellano y filosofía, profesor de literatura española y literatura chilena. Nació en la ciudad de Concepción un 25 de junio de 1926. Hoy nos hemos reunido para conmemorar su centenario, para recordar su memoria, en la huella que nos deja, su rica y variada experiencia de vida. En el poema Androgué, que es una ciudad al sur de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, recordando lo vivido, dice en una de sus estrofas: más allá del azar y de la muerte, duran y cada cual tiene su historia, pero todo esto ocurre en esa suerte de cuarta dimensión que es la memoria. De esta cuarta dimensión recordaremos genio y figura de un hombre que al partir su nave y ligero de equipaje, como decía el poeta Machado, nos dejó en sus escritos, en sus cuadros, en su vida, la huella energética de un alma inquieta, laboriosa y alegre, generosa y totalmente creativa. En 1943 ingresa a la Universidad de Chile, Santiago, a la carrera de Castellano y Filosofía, desobedeciendo el mandato de su padre, que quería que estudiara leyes. Aunque estudió primer año de ley aprobando Derecho Romano con notas sobresalientes, se titula en 1948 de profesor de castellano y filosofía a los 22 años. En 1949 ingresa a la Escuela Normal de Victoria como profesor titular de castellano. Con Gabriel Riquelme abrió el diario Las Noticias de Victoria en 1951 a 1953, que refundara más tarde el periodista Tránsito Bustamante. Con don Waldo Orellana, profesor de música, compusieron el himno de la ciudad de Victoria
Él fue el autor de la letra. Un día que sus alumnos de la normal estuvieron en casa conversando acerca de cómo fue su arribo al corazón lluvioso de la frontera. Así salió esta entrevista, que ahora en breve fragmento refiero. Le preguntan, ¿cómo fue su arribo a la Escuela Normal de Victoria, profesor? Dice, la normal, nacida en 1906, fue cerrada en 1927 por el general Carlos Ibáñez, reabierta en 1946 por don Alejandro Covarrubias Zagal. Vine en 1948 a la escuela invitado por Alejandro Covarrubias. Era un dinámico educador, amó este plantel y fue autor de su libro, de su himno. Me pidió que impulsara en los alumnos la creatividad literaria, el arte teatral y la oratoria. Y cumplí, porque de ahí salió un Dagoberto Quevedo, un Pablo Ginés, un Pedro Valenzuela. A nosotros se nos unió un alumno del Liceo de Victoria, Jorge Tellier. Su familia estaba en Lautaro, el mismo que sería el príncipe de la poesía chilena. Yo lo impulsé para que se marchara a estudiar a Santiago y a realizarse allí como poeta. Fui muy amigo de su padre, que era contador. ¿Cuál fue la proyección de la escuela y en la vida de la ciudad el impulso de este joven profesor? Con el profesor Eduardo de la Barra presentamos en el Teatro Victoria obras de teatro nacional, como Cada oveja con su pareja, Entre gallos y medianoche, y varias obras humorísticas del teatro español, especialmente las comedias de Arniches, la participación de la orquesta de la Escuela Normal y los coros del maestro Orellana. Por mi parte, permanentemente recorría la frontera. Todos los viernes estaba en algún pueblo de la península de Mayeco, Cautín, dictando conferencias de literatura chilena. Imagínense, un Claudio joven y entusiasta. Activistas de las letras, presidentes de Ateneo, me invitaban a Angol, Pailahueque, Ercilla, Temuco, Imperial, Curacautín, Freire. A veces me acompañaba otro profesor, el que abría el espectáculo tocando guitarra o armónica. En ese tiempo no existía la televisión, por lo que yo era el programa de la televisión a las 7 de la tarde. En Victoria, en una noche de temporal, asistieron 200 personas a mi conferencia sobre poesía de América. Me recité de memoria unas 30 poemas de poetas americanos. Entre comillas, que había memorizado aprovechando el tiempo cuando tomaba prueba a sus alumnos. Con un chonchón a cada lado del conferenciante. Un chonchón es una lámpara del auditorio a oscuras. Era el sur de aquel tiempo. Ese sur el que amaba Claudio. Para Claudio Solar, educar era un acto sagrado. Era despertar el alma del joven, que cada alumno volviera a pensar desde el corazón, que sintiera ese llamado desde el fondo del ser. Ahí la filosofía se mezcla con la literatura y el entusiasmo de un joven profesor y poeta. Con el profesor de la Barra cumplimos la hazaña de traer a la ciudad de Victoria la Sinfónica Nacional y los coros de la Universidad de Chile de Mario Baeza. Trajimos para dictar conferencias a escritores como Ángel Crochaga Santamaría, Juvencio Valle, entre otros. Presentamos la exposición del paisajista Israel Roa Villagra. Con el colega de dibujo de la escuela, Gustavo Martínez, organizamos una exposición en la que participaron unos 40 vecinos y maestros de la ciudad, aficionados a la pintura. La exposición se llamó modestamente Gente que pinta. ¿Cree que deberían volver las escuelas normales? Sí, las suprimieron. No supieron lo útiles que eran para atender, en especial los lugares rurales del país. El normalista fue un abnegado educador. Formó en los pueblos centros deportivos y artísticos. Fui profesor de liceo y conocí la diferencia. El secundario se iba a la casa tras su última clase. El normalista se quedaba a hacer deportes, música o actividades artísticas con sus alumnos.
Creo que la educación debe volver a ser administrada por el Ministerio de Educación y por las municipalidades. ¿Para qué está el ministerio? Claudio Solar fue un hombre que no necesitó preguntarse ¿qué puedo hacer yo por mi país? Hizo mucho por su país, en educación y cultura, por la gente, y la gente lo quiso y lo reconoció. Periodista, escritor, pintor, profesor de castellano, radicado en Valparaíso, 1953. Fue fundador y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile de Valparaíso en el año 1963 al 76. Profesor de literatura chilena y española en la Escuela de Periodismo de Valparaíso. Fue secretario general de estudios en el Instituto Pedagógico del 60 al 66. En extensión cultural dictó cursos y conferencias de literatura chilena en la Universidad de Chile, Casa de la Cultura Viña del Mar, Relaciones Públicas y Humanas, Oratoria, Psicología, en Universidad de San Marcos de Lima, Central de Quito, La Paz, Cochabamba, Oruro, Bolivia, Universidad Popular de Miami. Fue fundador y director de las Noticias de Victoria desde el año 51 al 53. Crítico literario en el diario El Mercurio de Valparaíso del 56 al 58. Redactor del diario La Estrella de Valparaíso desde el 59 al 2006, donde fue cronista de espectáculos y crítico literario. Jurado del Festival de la Canción de Viña del Mar en el 87. Astrólogo y parapsicólogo, conocido como el querido profesor Nostradamus, y estuvo en programas, estuvo en muchos programas. Premio Regional de Periodismo Valparaíso 1984. Fue fundador y presidente de la Sociedad de Escritores de Valparaíso el año 54. Miembro de la Sociedad de Escritores de Ñuble. Fundador y presidente de la Gran Fraternidad de Artistas y Escritores de la Corte desde el 85 al 2005. Su obra publicada en poesía La ciudad detenida en el tiempo, año 46, traducida al inglés y publicada en Nueva York en New Direction editorial. Rapsodia para la vida de un hombre, año 50, Premio Municipal de Poesía en Santiago, con prólogo de Ángel Cruchaga Santamaría, Premio Nacional de Literatura, año 1948, Canción para todos los hombres, poemas, 54, La ciudad de Valdivia, Las uvas y el vino. El primer premio estuvo ese libro. El libro de Jimena, 1963. Es una polola que tenía Claudia. Balada para la gran ciudad, Valparaíso, 1963. Reeditado por Correo de la Poesía. Antiguo Azul, 1999. Las novelas Los hombres pasan como las nubes, 1957. Los cardenales no mueren jamás, en 1984. El viaje a la luna pintada, 1984. Aprendiz de lujo, La isla de los pájaros, 2001. Bueno, de ensayo y escrito muchos. Diccionario de la literatura chilena, revista En Viaje, 48 fascículos, en el año 62. Diccionario crítico de la literatura chilena, el 2004. Historia de la literatura de Valparaíso, el 2001. Valparaíso en la literatura, 1964, revista El Pacífico. Existencialismo, la generación del 50, revista El Pacífico, Valparaíso. Las 7 lenguas del vino, diccionario del vino y la embriaguez, revista filológica, 1967. Arturo Alcayaga Vicuña, poeta del Jamás, 1968. Alcayaga Vicuña, Entre Dios, 1969. Alcances literarios en Valparaíso. Referencias de autores porteños. Atenea de Concepción, Universidad de Concepción. Aproximaciones a la literatura de Valparaíso, Atenea 86. Y la de Pascua de hoy, Atenea Universidad de Concepción. Atacama, mi país, panorama de la literatura de Atacama de 1900 hasta 1980. Chañaral 2002. Los 7 países de Chile, 69. Ensayo enciclopédico de Chile publicado, 16 fascículos, La estrella de Valparaíso. Folletines, Emilio Dubois, un artista para el crimen, 10 fascículos,
en el diario La Estrella. Becker, un crimen casi perfecto, 4 fascículos. Fue premio regional de literatura Joaquín Eduardo Bello en el 84 y regional de periodismo en 1982. Su trayectoria literaria fue variada y extensa. Un escritor que a la edad de 20 años publicó su primer libro, La ciudad detenida en el tiempo, en 1946, recibido por la crítica nacional muy favorablemente. Críticos como Eliezer Huerta, Ángel Ruchaga Santamaría, Premio Nacional de Literatura, Ricardo Lashman, crítico literario, Luis Droguet, Mario Ostes, entre otros. Como testimonio de su joven escritura, Ané Padilla Zapata del Magazine Super escribe un artículo dando cuenta cómo la obra de un joven escritor de 20 años es reconocida en el extranjero. Claudio Solar, poeta sureño, traducido al inglés. Esto lo escriben en el 1950, con una beca de intercambio con que se distinguió en la Universidad de Chile. El profesor Raúl Correa Ramírez partió a Estados Unidos de Norteamérica a mediados de 1948 para hacer estudio y perfeccionamiento en ciencias de la educación. Entre los libros, a la Universidad de Boston, entre los libros que a nombre de la Universidad de Chile obsequió Correa a la Biblioteca de Boston, iba la obra de Claudio Solar, La ciudad detenida en el tiempo, 1946, que en versos del más puro lirismo evocaba el terremoto de enero del 39 que destruyó las ciudades chilenas de Concepción, Chillán, San Carlos y otras. El escritor norteamericano Warren Carver, catedrático de la Universidad de Wyoming, en visita a la Universidad de Boston, leyó la mayoría de las obras de los autores chilenos que había en la biblioteca y quedó tan impresionado con el libro de Claudio Solar que, según lo dijo en inspirada epístola, escribió al autor que tuvimos la satisfacción de leer: no pudo resistir el deseo de traducirla para luego publicarla con la autorización del poeta en la antología New Direction 11, en la que figuran los mejores poetas contemporáneos de América y Europa, entre otros Alain Bosquet, Jean Genet, autor de Notre Dame de Fleurs, de inquietante actualidad entre los intelectuales en París. También Terence Williams, poeta yankee, cuyo reciente éxito había sido el discutido libro El último tranvía llamado Deseo, de Lord Alexander, poeta inglés, traductor del más discutido intelectual y sociólogo del momento, Paul Sartre, y Peter Viereck, ganador del codiciado Premio Pulitzer de poesía. En ese tiempo, toda esta gente salió en la misma publicación. New Direction 11 fue lanzado al mercado en Estados Unidos en edición de lujo, un formato muy bien presentado, al precio de $4.50, 450 en moneda chilena, al cambio libre. Tenemos que en la obra más original, el inspirado autor de La ciudad detenida en el tiempo, que es Claudio Solar, hijo del sur, que sirve en la enseñanza fiscal desde la cátedra de castellano en la Escuela Normal de Victoria, y a quien casi no lo conocían en los cenáculos chilenos, no obstante, ha sido saludado por la crítica nacional elogiosamente. Ha prescindido del conducto regular, si cabe la expresión, para colocarse a la altura de los mejores poetas contemporáneos de todas las lenguas. Bueno, leí este artículo porque da testimonio de un hecho poco conocido en la trayectoria de Claudio Solar como joven escritor, que afortunadamente se conservó porque fue publicado en su libro Rapsodia para la vida de un hombre. Bueno, ese libro ya hay solamente una versión, no hay más. Entonces, por eso les traje, a ver, ¿por qué les traje yo esta semblanza un poquito larga a lo mejor? Pero es porque mucha gente lo conoció a Claudio como profesor Nostradamus y bla, 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 pero Claudio tuvo una tremenda trayectoria. Y aquí
yo nombré alguna de sus obras, ensayos, los ensayos de Alcayaga son fenomenales. Pero ahí están. Bueno, les dejo la palabra. La ciudad detenida en el tiempo, una excelente obra. Los cardenales no mueren jamás. Tiene unos pasos de John, dos pasos entre medio. Esta obra muy meticulosamente escrita. Poeta, escritor de cuentos novelados o de novelas cuentizadas, como sería el viaje de la luna pintada. Y además, una cosa que se pasa por alto habitualmente, tenía una especie de facilidad extraordinaria de palabra. Oh, qué manera de hablar bien. Y era capaz de decir en 2 párrafos lo que un académico diría en 5 páginas. Y además de eso, en forma chistosa y amena. El siguiente orador es un académico. Los académicos tienen, como lo decíamos casi recién, algunos tienen la facilidad de decir en 5 páginas lo que nosotros diríamos en 2 párrafos. ¡Uy, qué terrible! Pero este hombre, Eddie Morales Piña, profesor de literatura, fue alumno de oratoria de Claudio Solar, y además tiene un verbo que escribe muy simpáticamente. Lo que se dice en una línea, se dice en una línea. Ningún dato de más, ningún dato de menos. Es además de eso una especie de institución en Casablanca. Ciudadano, ¿no es verdad? Sí, ciudadano ilustre. Y hombre místico es diácono además. Entonces, ¿quién mejor que él? Que fungió 46 años en la Universidad de Chile, de Playa Ancha, después en el Pedagógico y después en la Universidad de Playa Ancha, para hablarnos de las obras de Claudio Solar. Adelante, maestro. Buenas tardes a cada uno de ustedes que están aquí en el Club Alemán, ¿ya?, de Valparaíso. Yo traigo aquí algo para leer, pero prefiero no leer. Voy a hacer una breve reflexión en torno a la figura de Claudio Solar López, que era su segundo apellido. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación a quien organizó este homenaje. Entre ustedes, a Víctor, por ejemplo, y a Anita María, que está a mi izquierda. Ana María Delgado Julio, ya ni sé cómo se llama. Ana María Julio. Bueno, ella la conocí yo en la Universidad de Playa Ancha, cuando era profesor de literatura en esa universidad. Yo estoy jubilado del año 2020 y pues bien la conocí en una clase, en la primera clase, entiendo, de literatura medieval. Esto lo sé porque ella después me lo ha contado, ¿ya? Porque esto forma parte de la intrahistoria suya con Claudio, pero después ella, Ana María, me lo comentó. Entonces tuvo la primera clase de literatura medieval conmigo en la UPLA, ya era la UPLA ya, y regresó a su casa y según me cuenta Ana María, llegó muy contenta de una clase que había tenido. Entonces, ella le dijo que la clase había sido de medieval. ¿Y quién fue el profesor? ¿No es cierto? Entonces ella le dice, el profesor se llama Eddie Morales. Eddie Morales Piña será el mismo, pero si a él lo conozco de adolescente. ¿Ya? Bueno, efectivamente nos conocimos bueno, él era mayor yo, pero sé muy bien el instante, ¿no es cierto?, en que tuve el primer contacto así personal con Claudio Solar López.
Era el año 1969. 1969. Como dijo recién Víctor, mi tierra natal es Casablanca. Yo fui adoptado porteño hasta el año en que me jubilé. Para que ustedes sepan, hacía como 3 o 4 años que no venía acá al puerto. ¿Ya? Entonces, el año 1969, yo estaba cursando la enseñanza media. Estaba en segundo medio, tal vez. Claro. En el Liceo de Casablanca, el único liceo que existe en Casablanca hasta el día de hoy. El resto son colegios particulares o particulares subvencionados, se llaman. Pero en ese liceo, cursando ese año, segundo medio, me mandaron, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo, era un alumno destacado. Era alumno de 7 en el área de castellano. Profesor de castellano de lujo que tuve ahí en el Liceo de Casablanca. Don Jaime Ursera Muñoz, profesor de castellano muy tradicional aquí en la quinta región, en Valparaíso, específicamente. Pues bien, me enviaron a un curso que iba a dar Claudio Solar en el Club Social de Casablanca, que ya no existe porque se vino abajo por un terremoto, y se levantó entonces un supermercado ahí. Fui a dar al curso que iba a dar Claudio sobre oratoria. Sobre oratoria, es decir, cómo uno tiene que hablar frente al público, las técnicas, qué sé yo, y todo. Efectivamente, tengo el certificado firmado por Claudio Solar con el timbre de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, en el lado izquierdo del documento. No lo traje porque lo tengo marcado. Y me recuerdo de las fechas porque son fechas significativas. Era el 10 de noviembre del año 1969 cuando Claudio Solar me hizo entrega del documento. El 10 de noviembre es mi cumpleaños. Entonces se me quedó grabado, ¿no es cierto?, en mi memoria hasta el día de hoy esa fecha y ese momento en que entré en contacto con Claudio Solar, porque después yo me acerqué a conversar con él. Por eso que le dijo a Doña María, lo conozco de cabro chico. Claro. Bueno, por ese entonces, el que habla, como era lector, qué sé yo, y sigue siendo hasta el día de hoy, escribía pequeños artículos en un periódico casablanquino que se llamaba La Voz de Casablanca. Era un periódico de 4 o 5 hojas, ¿no? ¿Ya? Pero de larga tradición también dentro del, comillas, periodismo casablanquino. Ahí yo enviaba mis pequeños articulillos, ¿no es cierto?, sobre poetas, narradores que había leído. Y era muy gratificante verme, ¿cómo se llama?, publicado, siendo adolescente. Pero esos articulillos, le digo así, fueron diríamos, la llave maestra para ingresar en el mundo de la literatura, sin querer sabiendo, ¿no es cierto?, o al revés, de que Claudio Solar estaba detrás de todo esto que estoy comentándoles, que forma parte de la intrahistoria, como digo. Porque estos pequeños textos yo los enviaba a un diario de Valparaíso que se llama La Estrella de Valparaíso. ¿Ya? Enviaba los artículos pequeños a la sección, ¿cómo se llama?, de cartas al director. Claro. Y ahí tenía la suerte de que se publicaban los artículos, pues. Pero en ese entonces, yo no sé si ahora será lo mismo, creo que no, siempre el director, entre comillas, o quien leía las cartas y respondía por el director, aparecía un pequeño mensaje ahí. Pues bien, con el tiempo supe que esos pequeños mensajes que iban a dar al final de mi artículo, ¿quién estaba detrás? Claudio Solar. Claudio Solar.
yo ya tenía definida mi vocación pedagógica. Cuando llegó cuarto medio, inmediatamente opté por seguir pedagogía en castellano. Uno por mi profesor de castellano del liceo, don Jaime, y otro por Claudio Solar. El nombre suyo, de Claudio Solar, para mí era muy frecuente en mi casa porque él tenía, amigo, un programa de la radio Valentín de Tellier, un programa de libros, Y yo lo escuchaba siempre, a Claudio Solar, a través de la radio Valentín de Tellier. Y antes de comenzar ese programa, se ponía como una cortina musical que era una parte de las 4 estaciones de Vivaldi. Entonces, cuando yo escucho a Vivaldi y escucho esa partecita que servía de cortina, ¿de quién me acuerdo? De Claudio Solar. ¿Ya? Entonces, por lo demás, en mi casa también, como a mí me gustaba la literatura, me compraban libros, textos y revistas, entre ellas la revista En Viaje, que era una revista que publicaba los ferrocarriles del Estado de Chile. Pues bien, lo que dijo recién Anita María, allí en esa revista, que con el tiempo se me perdió, no sé qué pasó con ellas, apareció la primera edición, la primera versión del diccionario de la literatura chilena, de los autores de la literatura chilena. Y ahí cometieron, según me dijo Claudio, después lo confirmó por escrito, porque nunca también siempre mantuvimos una correspondencia. Me dijo que el editor de la revista, de la página donde publicaba, le pusieron Claudio del Solar. Era Claudio Solar, pero le pusieron del Solar. Y adoptó entonces como seudónimo el del Solar. Interesante. Entonces, su nombre, como digo, estaba permanentemente en mí y sigue estándolo. Con mayor razón, hemos comentado con Ana María los últimos días, porque este personaje, porque es un personaje, este personaje, digo, marca o marcó parte de mi historia y la sigue marcando. En algún instante, siendo profesor de la universidad, llegó Anita María. Parece que ya estaba egresada, ¿no? Cuando llegaste con el primero. Porque egresé, yo no quería antes, no quería para que no fuera a pensar en la universidad. El profesor me ponía buenas notas porque yo, claro, tenía que confiar. Claro. Entonces, como Claudio me quería mucho, palabras textuales de Ana María, él también me manifestó públicamente un cariño que iba más allá de la amistad. Probablemente fue porque me conoció de cabro, ¿ya? Y me terminó viendo convertido en lo que él preveía que iba a pasar, pues. Entonces, llega Ana María un día a la oficina acá en Playa Ancha y la veo que viene con un paquete, con todo. Claro. Venía de parte de Claudio. ¿Qué es lo que eran? Pinturas. Yo lo abrí los cuadros en mi casa. Me costó llevármelos a Casolán.